trata sobre la teoría de la aproximación y orquestación instrumental. Esta conferencia está a cargo de la profesora Daisy García y a cargo mía. Vamos a presentar cuál será el desarrollo de la conferencia. Comenzamos con una introducción para ver cuáles son algunos aspectos importantes que debemos resaltar sobre esta aproximación que tiene mucho que ver con la incursión de la tecnología digital en la enseñanza de las matemáticas. Luego, el origen de esta aproximación. Vemos algunos aspectos importantes sobre lo que tiene que ver con las dimensiones, etcétera, de esta aproximación. Enseguida trataremos cuestiones de la orquestación instrumental y para finalizar algunas investigaciones realizadas en la maestría en enseñanza de las matemáticas, específicamente en el grupo de tecnologías y visualización, TECVEN, asociadas a esta aproximación y orquestación instrumental. Comenzaremos con la aproximación instrumental. A inicios de los años 90, entonces, se incursionó en todo el mundo, comenzó a implementarse o comenzó a utilizarse algunas herramientas tecnológicas, ¿no? Se desarrollaron las computadoras, los software comenzaron a desarrollarse y obviamente también esto tuvo su impacto en la educación. Por ello, en Francia se implementaron proyectos en la Dirección de Tecnología del Ministerio de Educación y fue convocada la investigadora Michelle Artig para comandar estos proyectos, cuya finalidad era justamente de ver cómo se implementa el uso de la tecnología en esa época, las calculadoras simbólicas, los CAS, en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Un primer proyecto que presento aquí es el proyecto que trataba del uso de las CAS en la enseñanza de las matemáticas en nivel secundario. Como consecuencia y evolución de este proyecto, con los expertos del área de didáctica de las matemáticas, se trabajó un segundo proyecto, en el cual ya la herramienta era una calculadora simbólica TI-92. Aquí es muy importante entender que se investigó acerca de los conceptos y las técnicas, menos centrados en el estudiante y más centrada en la dimensión instrumental de las técnicas para seguir estos procesos de aprendizaje de estas técnicas con estos nuevos tecnologías que se estaban implementando en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Fue a partir entonces de estos proyectos que surgieron algunas preguntas, ¿no? Sobre cuál era el verdadero potencial de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, cuáles eran sus limitaciones, cómo se podían ir asimilando o ir implementando esta tecnología en la enseñanza de las matemáticas. Por ello, entonces, el equipo de didáctica comandado por la investigadora Michelle Artig y que traía el bagaje de la didáctica de la matemática, específicamente desde la postura de la TAT, vieron que tenían ciertas limitaciones en relación, sobre todo, a las técnicas instrumentadas. Y por ese motivo convocaron al equipo de Rabardel, de ergonomía cognitiva, para interactuar sobre entender cómo son estos procesos cuando se trabajan con algunas tecnologías o algunas herramientas tecnológicas. Es por ello entonces que de esta conexión entre ambos aspectos teóricos en el área de educación matemática o didáctica de la matemática es que surge esta aproximación instrumental. Sin embargo, ¿no? Esta aproximación instrumental, lo que le da legitimidad a esta aproximación son las técnicas. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan? ¿No? Las técnicas instrumentales asociadas a una tarea determinada. Entonces, esas tienen dos tipos de valores. Un valor pragmático, cuando se aprende el uso normal, y un epistémico. Sin embargo, lo que se busca y lo que se quiere es que haya un equilibrio
entre estos dos valores cuando se desarrolla una tarea. No solamente el uso pragmático de el instrumento, sino también el epistémico. Como la profesora Jesús indicó, la aproximación instrumental toma nociones tanto de la teoría antropológica de lo didáctico de Chevalard como de la ergonomía cognitiva de Rabardel. Pero, ¿qué nociones toma de la teoría antropológica de lo didáctico? Es decir, la TAT. Toma la noción o se enfoca en la noción de praxeología, pero del lado o del bloque práctico, es decir, la tarea y las técnicas. Pero ¿qué es una técnica dentro de la teoría antropológica didáctico y obviamente también dentro de la aproximación instrumental? Es una manera, forma o modo de resolver una tarea. Es decir, si una tarea yo encuentro diferentes maneras de resolverla, puedo decir que esa tarea tiene diferentes técnicas para resolverla. Basados en eso, en la aproximación instrumental, dado que se trabaja con tecnologías, las maneras de resolver la tarea va a ser mediada por la tecnología. A esas técnicas que son mediadas por la tecnología son llamadas técnicas instrumentales. Y justamente Michel Artin menciona que estas técnicas instrumentales tienen dos valores. El valor epistémico, que quiere decir que detrás de esa técnica, o qué detrás, hablando matemáticamente, hay, qué nociones matemáticas hay detrás de esas técnicas que el estudiante moviliza al momento de resolver la tarea, y el valor pragmático, es decir, está relacionado directamente con esa tecnología que va a mediar la resolución de esa tarea. Es decir, va a reconocer el potencial que tiene esa tecnología para que el estudiante pueda comprender esos objetos matemáticos que están involucrados al resolver la tarea. Por ejemplo, dada la tarea, construir un cuadrado de 6 centímetros de lado, voy a utilizar la tecnología, en este caso GeoGebra, que va a ser justamente de mediador para resolver esa tarea. Si bien es cierto, si hiciéramos o resolviéramos esta tarea con lápiz y papel y una regla, de repente lo primero que haríamos es medir este segmento o lado de uno de los lados del cuadrado que vamos a construir, o trazar un segmento de 6 centímetros. Pero en el caso del GeoGebra yo no puedo tener una regla dentro de GeoGebra, pero sí hay ciertas herramientas de GeoGebra que me permiten trazar ese segmento de 6 centímetros. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, segmento de longitud dada. Hago clic aquí, me pide cuánto es la longitud, coloco de 6 centímetros y automáticamente tengo este segmento que quería trazar. Luego, lo que voy a hacer es trazar de repente dos perpendiculares a los puntos A y B. Claro que esta es una manera de resolver, no es la única, pero es una. Y luego puedo trazar circunferencias en los puntos, ¿no? Aquí con la herramienta de circunferencia, centro, punto. Pero en este caso voy a hacer centro y punto. Este es el centro y el punto B, que sería los 6 centímetros, ¿cierto? Hasta esta intersección. Igual con el punto B hacia el punto A. Ya está. Luego trazaría los puntos de intersección entre las rectas perpendiculares y las circunferencias. Y el GeoGebra me da la opción de justamente esta herramienta que es intersección. Hago clic en la circunferencia y en la recta perpendicular, igualmente al otro lado, y ya tendría el punto D y el punto F. Luego con la herramienta polígono voy a determinar ese cuadrado que me están solicitando, ¿cierto?
Entonces, aquí, por ejemplo, he movilizado ciertos elementos matemáticos, circunferencias, segmentos, perpendicularidad, de repente también la misma noción de polígono como un cuadrado, como un polígono de 4 lados, etc. Entonces se ve un valor pragmático, pero también un valor epistémico de esta técnica o de esta manera de resolver la tarea que era construir un cuadrado. Entonces, tenemos que esta aproximación instrumental tiene algunos aspectos claves, algunos elementos claves que vamos a explicar, a seguir. Y las hemos centrado en tres en este momento, ¿no? Sujeto, artefacto e instrumento. ¿A qué llama sujeto? ¿A qué se llama sujeto en esta teoría de la aproximación instrumental? A un individuo o a un grupo de individuos que desarrollan sus posibles esquemas de utilización al resolver una tarea, que desarrollan o que evidencian en la resolución de una tarea sus posibles esquemas de utilización, que pueden ser preexistentes, esquemas preexistentes, o pueden ir construyendo nuevos esquemas. ¿Qué es el artefacto en esta aproximación? El artefacto se entiende como algo, dice, material o simbólico, destinado a dar sustento a la actividad del sujeto cuando realiza una tarea. Mientras que el instrumento es una entidad mixta que contiene a la vez un artefacto, material o no, y esquemas de utilización construidos por el sujeto en su interacción, ¿no?, con el artefacto para resolver una tarea. Entonces, muy importante es ver y pensar en que esa teoría que asocia las acciones del sujeto con un artefacto y lo convierte en un instrumento, evidencia la importancia de los esquemas de utilización. Y vamos a explicar ello. ¿Qué es un esquema de utilización en el sentido de Rabardel? Rabardel afirma que estos esquemas permiten discernir en una secuencia de acciones lo que el sujeto realiza, ¿no?, las situaciones relevantes o familiares para este sujeto, es decir, los posibles esquemas que usa. Los esquemas de utilización, entonces, son aquellos que me permiten discernir las acciones y estas acciones evidencian, las acciones del sujeto al resolver una determinada tarea, evidencian justamente los esquemas de utilización que éste usa o moviliza. Además, Rabardel también afirma que los esquemas, que pueden ser nuevos esquemas, esquemas personales, esquemas sociales o preexistentes, actúan como mediadores entre el sujeto y la actividad, ¿no?, y componen la parte psicológica del instrumento. Recuerdan que vimos entonces anteriormente el sujeto, ¿no?, desarrolla sus posibles esquemas de utilización al resolver una tarea, y también el instrumento es una construcción del sujeto cuando interactúa o cuando asocia el artefacto a sus esquemas de utilización al resolver una tarea. Además, estos esquemas de utilización se clasifican en tres tipos. Existe una tipificación. Los de uso, los esquemas de uso, dirigidos a tareas secundarias. Los esquemas de acción instrumental dirigidos a la tarea principal o primaria. Y los esquemas de acción colectiva instrumental. El colectivo se comparte un mismo instrumento, ¿no?, o trabaja con la misma clase de instrumentos para alcanzar un bien común, para alcanzar o resolver una tarea en conjunto. Así también, entonces, vemos la pertinencia de estos esquemas individuales que son propios del sujeto para la construcción de esquemas sociales, que son preconstruidos en el artefacto, en un ambiente sociocultural del sujeto, para y por otros sujetos. Es decir, que de acuerdo con Drusch, afirma que existen tanto esquemas individuales que se evidencian en las acciones que realiza el sujeto al resolver una tarea, como también esquemas
sociales, ¿no? Que pueden ser preconstruidos, ¿no? En el artefacto, en un ambiente sociocultural por el sujeto para y por otros sujetos, por un conjunto de sujetos. Y esta es lo interesante de esta parte de los esquemas sociales o esquemas colectivos que también son llamados. El proceso de la génesis instrumental es una noción importante dentro de la aproximación instrumental. Pero, ¿qué cosa es la génesis instrumental? Es un proceso en el cual el artefacto se transforma en instrumento para el sujeto al momento que desarrolla una tarea o tipo de tareas. Es decir, el instrumento no existe en sí, sino que es el resultado de las acciones del sujeto al generar esquemas de utilización de ese artefacto para desarrollar una tarea determinada. Es por eso que en la diapositiva podemos ver que el instrumento en general está conformado por un artefacto, que en este caso está representado por el GeoGebra, los esquemas de utilización de ese artefacto para resolver una tarea dada, es justamente indica la parte de abajo que indica el trazar una mediatriz de un triángulo, que es una tarea en general, y entonces lo que indica que el instrumento es justamente se genera a partir de esas acciones que realiza el sujeto para resolver esa tarea mediada por el artefacto y al momento de generar esos esquemas de utilización para desarrollar esa tarea. La transformación de un artefacto en un instrumento es un proceso complejo y no es un acto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso depende de las características del artefacto, cuáles son las restricciones, las potencialidades y también la actividad del sujeto, cuáles son sus conocimientos y su método de trabajo, sus esquemas, qué esquemas moviliza, qué acciones realiza para resolver una determinada tarea. Durante este proceso, entonces, el sujeto se apropia de los instrumentos y puede elaborar sus instrumentos utilizando las potencialidades del artefacto. Entonces, el proceso de génesis instrumental, habíamos dicho que está compuesto por artefacto, ¿no? La parte artefactual, sus posibilidades o potencialidades y restricciones o limitaciones, el sujeto con sus conocimientos y sus esquemas, lo cual me conforman el instrumento. El instrumento tiene una componente artefacto y una componente psicológica formada por los esquemas. Y allí entonces surgen dos procesos muy importantes en cuanto a las dimensiones de la génesis instrumental, que son la instrumentalización y la instrumentación. La instrumentación está dirigida hacia el sujeto y esto se refiere a la construcción de esquemas de utilización relativos a la ejecución de ciertas tareas. En este proceso se lleva a cabo la asimilación de nuevos artefactos y para darnos significados. La instrumentalización está dirigida hacia la parte artefactual del instrumento, y consta del enriquecimiento de las propiedades del artefacto. Es el resultado de atribución de funciones nuevas al artefacto por parte del usuario. Entonces, en la instrumentalización estamos enfocados en la parte artefacto y cómo enriquecemos esas características o propiedades dadas por el diseñador en el uso para desarrollar o para resolver una determinada tarea. Y en este proceso se basa en las características y propiedades intrínsecas del artefacto. Pero si bien entendemos que el proceso de génesis instrumental es la transformación del artefacto en instrumento, es el proceso de transformación del artefacto en instrumento que realiza un sujeto cuando va a desarrollar una determinada tarea, ¿cómo se gestiona todo este proceso de génesis instrumental? Sabemos que, por ejemplo, en una clase es importante esta gestión de esas génesis instrumentales de los estudiantes por parte del profesor.
Y es allí entonces que surge lo llamado, o los aspectos de la orquestación instrumental. En cuanto a la orquestación, entonces Trush utiliza esta noción de manera metafórica, ¿no? Con el propósito de describir la gestión que hace un profesor de los instrumentos individuales en los procesos de aprendizaje colectivo de los sujetos. En este sentido es que las genes instrumentales necesitan ser monitoreadas por el profesor. Habíamos dicho que la aproximación instrumental justamente está viendo este proceso de transformación de artefacto en instrumento, ya sea en las fases de instrumentación o instrumentalización. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones, hasta antes de que surja la orquestación instrumental, estudiaban a sujetos de forma separada. Sin embargo, si vemos la gestión en el aula, en la clase, sabemos que estamos trabajando con un grupo de sujetos y cada uno de esos sujetos o alumnos tienen sus propios instrumentos, pero lo que nosotros queremos es, como profesores, coordinar todos ellos para que se genere una génesis colectiva, ¿no? Y justamente la orquestación me permite evidenciar. Esta es una metáfora, ¿no?, de orquestación, y es la organización sistemática e intencional de los elementos, artefactos de seres humanos de un entorno realizado por un agente con el fin de hacer efectiva una situación dada y en general guiar a los estudiantes en sus génesis y en la evolución y equilibrio de sus sistemas de instrumentos. Drive menciona dice que muchos estudios se enfocan en la génesis instrumental de los estudiantes, así como sus posibles beneficios para el aprendizaje. Sin embargo, las génesis instrumentales de los estudiantes tienen que ser guiadas por el profesor. La orquestación instrumental busca entender o modelar las acciones del profesor mediante 3 fases. Las 2 primeras fases fueron propuestas por Luc Trush en el 2004 y son la configuración didáctica y modo de ejecución. Y una tercera fase fue propuesta por el profesor Paul Drive en el 2010, que es el desempeño didáctico. Pero ¿en qué consisten esas 3 fases? La primera, que es la configuración didáctica, consiste en la organización, digamos, global, ¿no?, del aula, de los artefactos, de las tareas que se van a proponer. El modo de ejecución es justamente el cómo se aplica, es decir, cómo voy a aplicar esa configuración didáctica, es cómo voy a llevarlo a cabo. En otras palabras, es la gestión de la aplicación o la aplicabilidad de esa configuración didáctica en cuanto a las tareas que se presentaron o en cuanto a los mismos artefactos que se eligieron. Y el desempeño didáctico, creo que todos en el aula o alguna vez en nuestro día a día como docentes nos hemos enfrentado a esas situaciones inesperadas, ¿no?, a esas que nosotros no habíamos planificado, pero sin embargo se dan, y que tenemos que tomar decisiones en el momento. Es justamente el desempeño didáctico que está enfocado a esas decisiones que Luc Trush les llama decisiones ad hoc, es esas decisiones que el docente toma en el momento de la aplicación, ya sea por cuestiones en cuanto a la tarea misma o en cuanto al artefacto, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ir a un aula de computación donde tenía cierta cantidad de computadoras, que de repente 2, 3 o 4 no funcionan, entonces tenemos que tomar decisiones en el momento para que todos los estudiantes puedan trabajar. Una idea, o para que tengan una idea sobre estas 3 fases, les propongo aquí una que realizamos la profesora Jesús, el profesor Martínez y quien les habla, sobre la orquestación instrumental de la función exponencial, y les voy a hablar de manera general, ¿no? ¿Qué consideramos en la configuración didáctica? El ambiente, ¿no? En el caso de que sea físico, si se llevaba sesiones en el aula o de repente virtuales. Ahora que estamos en pandemia y tenemos que estar dando clases mediante el computador, realmente el ambiente es netamente virtual, en este caso. Los artefactos, decimos actividades que puedan ser resueltas
a lápiz y papel, mediante GeoGebra, o de repente también utilizar los proyectores para poder compartir o discutir ciertas, digamos, procesos. En los sujetos, los estudiantes, en este caso fue de los estudiantes del quinto año de secundaria, ¿no? De más o menos 15 y 16 años de edad. El contenido, como les dije, funciones exponenciales, y las situaciones didácticas propusimos dos tipos de situaciones. En este caso le hemos llamado situación 1, situación 2, que no los voy a mencionar en este momento, sino para que tengan ideas sobre lo que se tiene que ver en configuración didáctica. En el modo de exploración consideramos relaciones pedagógicas, relaciones organizacionales y relaciones didácticas, ¿no? En las relaciones pedagógicas, por ejemplo, las orientaciones que se dan a los estudiantes a través de las tareas, los debates, o algunos momentos que se tienen que aclarar ciertas cuestiones mismas de la aplicación. La relación organizacional tiene que ver con las reglas o las indicaciones que se le da al estudiante para resolver la tarea, los tiempos, el uso de distribución de recursos para los estudiantes. Y la relación didáctica, por ejemplo, tiene que ver mismo con el artefacto y con las estrategias que sean utilizadas en el momento de aplicar esta configuración didáctica. Y el desempeño didáctico tiene que ver, se tuvo en cuenta tanto los recursos, ¿no? Es decir, en cuanto al mismo herramienta tecnológica, tomamos en cuenta eso, esas decisiones ad hoc que aparecieron en el momento, que como les indicaba también, algún estudiante no llevó la tablet en el momento que se tenía que trabajar, tenemos que hacer que los estudiantes trabajen en pareja para que se puedan ayudar y no se queden sin hacer la actividad, y también los feedback que se les da al estudiante al momento de desarrollar la tarea, ¿no? Entonces, todos esos elementos se tuvieron en cuenta en cada una de estas fases. Entonces, con base en la aproximación y en la orquestación, en el periodo desde el 2013 al 20, en el grupo de investigación TecVen, se han realizado tesis, investigaciones en diferentes niveles educativos con diferentes objetos de estudio, objetos matemáticos de estudio, en los cuales se utiliza justamente la aproximación y orquestación instrumental. Aquí tenemos entonces, desde el 2013, tenemos algunas tesis que están publicadas en el repositorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyos temas son, por ejemplo, la instrumentalización de la función por tramos, instrumentación de la simetría axial, instrumentalización del elipse, génesis instrumental del concentro, génesis instrumental del volumen del octaedro, etc. La última tesis sustentada hace poco ya está viendo aspectos de la orquestación instrumental para movilizar el concepto o para movilizar la función cuadrática en estudiantes de secundaria. Entonces sí estamos realizando investigaciones con este enfoque. ¿Por qué? Porque todas estas investigaciones están asociadas a la interacción, la interacción con tecnología, cuando se trabaja con tecnología, ya sea un software, una calculadora, graficadora, etcétera, alguna tecnología digital que permite evidenciar entonces estos procesos de génesis instrumental. ¿Algunas referencias? Muchas gracias. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario, sería muy ideal que nos envíen a nuestros correos, y estamos muy agradecidas por tenerlos hoy. Gracias.